El sol caía a plomo sobre el pequeño pueblo de San Judas, un lugar que a primera vista parecía bendecido por la tranquilidad. Sus calles polvorientas, las casas de colores pastel y el murmullo constante de la plaza central daban la impresión de una vida serena, ajena al mundo exterior. Pero bajo esa capa de aparente calma se cocinaba una tensión silenciosa, un miedo que se sentía en el aire, en las miradas furtivas de la gente. El crimen organizado había echado raíces en San Judas, y su presencia, aunque no siempre visible, era innegable. Ricardo, un taxista de mediana edad, conocía bien esa tensión. Había vivido toda su vida en el pueblo y se había ganado el respeto de sus vecinos. Era un hombre de pocas palabras, con una mirada profunda que sugería un pasado más complejo de lo que dejaba ver su vida actual. Su taxi, un viejo sedán blanco, era su oficina, su sustento y su conexión con el pulso del pueblo. Cada día, Ricardo recorría las mismas calles, llevaba a los mismos clientes y escuchaba las mismas historias, observando en silencio cómo la sombra del cártel, el CJNG, se hacía cada vez más larga. La gente lo saludaba con un gesto de cabeza, algunos con una sonrisa, pero había una distancia en sus ojos, una reserva que él entendía. Ricardo mismo era un libro cerrado, respetado, sí, pero también un enigma. Ese día, sin embargo, la rutina se rompió de forma abrupta. Ricardo acababa de dejar a una señora mayor en la esquina de la panadería cuando, de repente, una camioneta negra sin placas se cruzó en su camino. Los neumáticos chirriaron y el polvo se levantó. Ricardo frenó de golpe, su corazón latiendo con fuerza. Dos hombres armados, con el rostro cubierto y chalecos antibalas, saltaron de la camioneta. Sus armas apuntaban directamente a su taxi. No había lugar a dudas. Eran del cártel. Uno de los hombres golpeó la ventanilla con el cañón de su rifle. «¡Bájate, viejo!», gritó con voz ronca. Ricardo no discutió. Sus manos, firmes al volante hacía un segundo, ahora temblaban un poco mientras abría la puerta. Sintió el frío cañón del arma en la nuca al salir. El otro hombre empujó a Ricardo contra el coche. «Nos dijeron que andas de bocón, ¿es cierto?». Ricardo no había dicho nada. Sabía que cualquier palabra malinterpretada podía ser su sentencia. «No sé de qué hablan», respondió con voz tranquila, aunque por dentro sentía la adrenalina correr. El hombre se rió, una risa seca y sin humor. Parece que el taxista se hace el valiente. De repente, un puñetazo impactó en su estómago. Ricardo se dobló de dolor, el aire escapando de sus pulmones, otro golpe en la cara y sintió el sabor metálico de la sangre en su boca. No era suficiente para ellos. Querían hacer un espectáculo. Lo arrastraron fuera del taxi, empujándolo hacia el centro de la plaza, donde algunas personas ya se habían congregado, atraídas por el ruido. Los hombres del cártel querían que todos vieran, querían que el miedo se grabara en cada rostro. Con cada golpe que recibía, Ricardo sentía la vergüenza quemarle la piel, no solo por el dolor físico, sino por la humillación de ser golpeado como un perro frente a su gente. Los criminales sacaron sus teléfonos y empezaron a grabar. «Miren esto, así tratamos a los que no entienden quién manda aquí», gritaba uno de ellos, mientras otro le propinaba una patada en las costillas a Ricardo. El dolor era intenso, pero Ricardo no pedía piedad. Su mirada, aunque empañada por el golpe, mantenía una chispa de algo que no era su misión, algo que los hombres del cártel no supieron reconocer. Era una chispa de desafío, de furia contenida, de una promesa silenciosa. La gente del pueblo observaba en silencio, petrificada. Los niños se escondían detrás de sus madres, que a su vez bajaban la mirada, incapaces de intervenir, incapaces de soportar la escena. Algunos murmullos de indignación se alzaron, pero fueron rápidamente ahogados por el miedo. Nadie quería ser el próximo. El terror era un muro invisible que los separaba de Ricardo. Entre la multitud, una figura se abrió paso, el rostro descompuesto por el horror. Era Elena, la esposa de Ricardo. Había escuchado el alboroto desde su casa, a unas cuadras de la plaza. Al ver a su esposo en el suelo, rodeado por esos hombres, sintió que el mundo se le venía encima. Un grito ahogado escapó de su garganta, pero fue silenciado por uno de los hombres armados, que la empujó hacia atrás con la culata de su arma. «Lárgate de aquí, vieja, si no quieres acabar igual». Elena se quedó paralizada, las lágrimas corriendo por sus mejillas, suplicándole con la mirada a su esposo. Después de lo que pareció una eternidad, los criminales se cansaron. Ricardo yacía en el suelo, maltrecho, apenas consciente. Uno de ellos le escupió y dijo: «Esto es para que aprendas, viejo, y que quede claro para todos.
Aquí se hace lo que nosotros decimos. Luego, lo arrastraron como un saco de papas y lo arrojaron a una zanja al borde de la carretera, como si fuera basura. Subieron a su camioneta y se marcharon a toda velocidad, dejando a Ricardo tirado y al pueblo sumido en un silencio aún más pesado que antes. Elena corrió hacia él, su corazón encogido. Algunos vecinos, venciendo el miedo, se acercaron con cautela para ayudar. Con dificultad, levantaron a Ricardo, quien apenas podía moverse. Su rostro estaba hinchado y cubierto de sangre. La vergüenza de su humillación era casi tan dolorosa como las heridas físicas. No habló en todo el camino al hospital, solo miraba por la ventanilla, sus ojos fijos en el horizonte, pero su mente muy lejos de allí. La impotencia lo carcomía. Elena intentaba consolarlo, pero Ricardo se había encerrado en sí mismo, en un lugar oscuro donde la humillación se mezclaba con una rabia fría y profunda. La tranquilidad de San Judas se había roto para siempre, y con ella la paz de Ricardo. Ricardo se recuperaba en casa. Su cuerpo magullado era un recordatorio constante de la brutalidad que había sufrido. Cada movimiento era un dolor punzante, pero el dolor físico era mínimo comparado con la herida en su alma. La humillación pública, la forma en que lo habían tratado como a un animal, se había incrustado profundamente en su ser. Elena, su esposa, intentaba consolarlo, le hablaba con dulzura, le preparaba sus platillos favoritos, pero él se mantenía en silencio, distante. Sus ojos, antes cálidos y llenos de vida, ahora reflejaban una oscuridad que Elena no reconocía. Era una oscuridad de amargura, de impotencia, de una sed de justicia que lo consumía por dentro. Un día, mientras Ricardo miraba fijamente la pared, con la mente perdida en el incidente, Elena se sentó a Bissey, su lado. Le tomó la mano, pequeña y temblorosa, y le dijo con voz suave pero firme: Ricardo, sé que te duele, sé que te sientes humillado, pero no eres solo un taxista. Recuerda quién eres, recuerda lo que hiciste antes de esto. Ricardo la miró, sus ojos vacíos por un momento, luego un destello de reconocimiento cruzó su rostro. Elena no se refería a su vida pacífica en San Judas, sino a algo mucho más lejano, algo que habían acordado dejar atrás. Las palabras de Elena lo transportaron a un pasado que había jurado olvidar. Era joven, apenas un veinteañero, cuando se unió a una de las fuerzas militares de élite de México. Desde el primer día, destacó. Su disciplina era férrea, su inteligencia táctica sobresalía. Los instructores lo veían como un prodigio, un soldado nato. Pasó años en el entrenamiento más riguroso imaginable. Aprendió tácticas de guerrilla en selvas impenetrables, combate cuerpo a cuerpo que convertía su cuerpo en un arma letal, y puntería que lo hacía infalible con cualquier tipo de arma. Se convirtió en un experto en estrategia, capaz de analizar un campo de batalla en segundos y prever los movimientos del enemigo. Sus habilidades eran tan extraordinarias que, con el tiempo, no solo fue un alumno estrella, sino que se convirtió en instructor. Fue él quien entrenó a una nueva generación de soldados, a quienes se les conoció como los sicarios más letales, aunque en ese entonces la palabra sicario aún no tenía la connotación oscura que adquiriría después. Eran hombres dedicados a proteger el país, o eso creían, pero esa vida tuvo un precio muy alto. Ricardo vio la brutalidad del conflicto de primera mano, presenció la pérdida de compañeros, amigos que cayeron en emboscadas o en enfrentamientos sin sentido. La guerra lo endureció, pero también le dejó cicatrices invisibles en el alma. Cada victoria parecía vacía, cada misión exitosa lo acercaba más a un abismo de deshumanización. Fue entonces cuando conoció a Elena, una enfermera que trabajaba en el hospital militar. Ella fue su ancla, su refugio de la locura de la guerra. Su amor por ella lo hizo anhelar una vida diferente, una vida normal, pacífica. Un día, después de una operación particularmente sangrienta, Ricardo tomó la decisión. Se retiraría. Le dolía dejar a sus hombres, a quienes había moldeado con sus propias manos, pero no podía seguir. Quería una familia, quería despertar cada mañana sin el peso de la muerte en sus hombros. Le prometió a Elena que nunca más usaría esas habilidades, que enterraría ese pasado oscuro para siempre. Se mudarían a San Judas, un pueblo tranquilo donde nadie lo conocería por su pasado militar, sino como Ricardo, el taxista, y así lo hicieron. Durante años, Ricardo mantuvo su promesa, viviendo una vida sencilla y feliz, el pasado una sombra lejana, pero ahora esa sombra había vuelto, proyectada por la brutalidad del CJNG.
Ricardo luchaba internamente con la idea de revivir su pasado violento. La humillación lo quemaba, el deseo de venganza era un fuego que ardía en su pecho. Pero, ¿a qué costo? ¿Significaría romper la promesa que le hizo a Helena? ¿Volvería a ser el hombre frío y calculador que había sido? El conflicto moral era agotador. Se había prometido a sí mismo paz, pero la paz le había sido arrebatada. El miedo también jugaba un papel importante. El CJNG había demostrado que podía hacer lo que quisiera, cuando quisiera. Si lo habían humillado a él, ¿qué impediría que volvieran a atacar a su familia, a Helena o a la gente del pueblo? La imagen de Helena siendo empujada por uno de esos hombres, su rostro lleno de terror, lo atormentaba. El taxi destrozado, su fuente de sustento, era un símbolo de su impotencia. Unas noches después del incidente, Ricardo no pudo dormir. Se levantó y fue a la ventana. Desde allí, vio la camioneta del CJNG patrullando lentamente las calles, sus luces cortando la oscuridad. Era una amenaza silenciosa, una afirmación de su poder. En ese momento, algo cambió dentro de Ricardo. La chispa de desafío que los criminales no habían reconocido en la plaza se encendió en una llama furiosa. La promesa de paz se rompió no por un capricho, sino por necesidad. No era solo venganza personal lo que lo movía, sino la necesidad de proteger lo que amaba. Miró sus manos, las mismas manos que habían manejado un fusil con precisión mortal, las mismas manos que ahora empuñaban un volante de taxi. La decisión estaba tomada. Ya no podía esconderse, ya no podía ser solo el taxista. El fantasma que una vez fue, el depredador que había enterrado, estaba resurgiendo. Sus ojos, antes vacíos, ahora brillaban con una determinación fría y peligrosa. Helena dormiría tranquila. El pueblo de San Judas volvería a ser libre. Y el CJNG, ellos pagarían. Ricardo solo esperaba que Helena pudiera perdonarlo por lo que estaba a punto de hacer. Sabía que el camino sería oscuro y sangriento, pero ya no había vuelta atrás. Aquellos que lo habían humillado no sabían con quién se habían metido. Habían despertado al lobo. Ricardo, con su mente militar que nunca se había oxidado del todo, empezó a idear un plan. No sería un ataque frontal, no era un suicida. Su experiencia le decía que la confrontación directa contra un grupo tan grande y desorganizado como el CJNG local era un desperdicio de recursos y vidas. Él buscaría la desestabilización, la eliminación quirúrgica de los elementos clave, aquellos que mantenían el control y el terror. Conocía el territorio como la palma de su mano, cada calle, cada atajo. También conocía las debilidades inherentes a cualquier organización criminal, la avaricia, la desconfianza, la falta de verdadera disciplina. Cada noche, cuando Helena dormía, Ricardo se escabullía de la casa. En lugares remotos, lejos de cualquier mirada indiscreta, retomaba su rutina de entrenamiento. Al principio, sus músculos protestaron, pero la memoria corporal era asombrosa. Empezó con ejercicios básicos de resistencia, luego de agilidad. Sacó una vieja pistola de aire comprimido que usaba para espantar pájaros del huerto y practicó la puntería contra latas vacías, visualizando los objetivos. Cada movimiento, cada respiración era un recordatorio de su pasado. El sigilo era clave. Se movía entre los arbustos, subía y bajaba laderas como si fuera una sombra. Helena notaba el cambio. Lo veía más fuerte, más concentrado, pero también más distante, como si una parte de él estuviera en otro lugar, en otro tiempo. No preguntaba, pero su mirada lo decía todo. Había un miedo silencioso en sus ojos. El equipo era un problema. No podía ir a una armería y comprar lo que necesitaba. Ricardo pensó en sus viejos contactos, aquellos compañeros del ejército con los que había compartido tanto. La mayoría se había dispersado, algunos habían muerto, otros habían seguido caminos que él prefería no recordar. Pero había uno, un tal El Búho, que siempre había tenido un talento especial para conseguir cosas. El Búho ahora regentaba un pequeño taller mecánico en un pueblo cercano, un lugar discreto donde los secretos se guardaban bien. Ricardo sabía que era arriesgado, pero era su mejor opción. Una tarde, bajo el pretexto de buscar una pieza para el taxi, Ricardo condujo hasta el taller del Búho. El encuentro fue tenso al principio. El Búho, un hombre de pocas palabras y muchas cicatrices, lo miró con desconfianza. No se habían visto en años. Ricardo fue directo. Necesitaba herramientas para un trabajo. No dio detalles y el Búho no los pidió. Solo una mirada, un asentimiento casi imperceptible. Y el precio fue acordado. No era barato, pero Ricardo había ahorrado durante años. La discreción era primordial.
Si el CJNG o las autoridades se enteraban, todo estaría perdido. Con el equipo básico asegurado, Ricardo comenzó sus reconocimientos. Se movía por el pueblo de San Judas como un fantasma, observando las camionetas del CJNG, sus recorridos, los puntos donde se reunían para beber y alardear, las casas que usaban como guaridas. Descubrió que el grupo local era más una banda de matones que una estructura militarizada. Había un líder claro, un tipo llamado El Toro, el mismo que había ordenado su golpiza. El Toro era un hombre grande, con cicatrices en la cara y una mirada cruel. Era el responsable directo de su humillación. También identificó a los otros hombres que habían participado en la golpiza. Los memorizó, sus rostros grabados a fuego en su mente. Mientras se preparaba, una sombra más profunda cayó sobre Ricardo. Recordaba a sus antiguos alumnos, aquellos jóvenes reclutas que había moldeado, a quienes había enseñado a ser precisos, letales, eficientes. Muchos de ellos habían terminado en grupos como el CJNG o similares. Ellos eran los sicarios más letales de los que se hablaba, los que él había entrenado. El remordimiento lo carcomía, les había dado las herramientas para la guerra y ellos las habían usado para el crimen, para sembrar el terror. Era una ironía cruel. Ahora tendría que usar sus propias enseñanzas, sus propios métodos, contra aquellos a quienes una vez había guiado. Era como si su pasado, la parte más oscura de su vida, se hubiera levantado contra él. La línea entre el bien y el mal se difuminaba. ¿En qué se diferenciaba él de ellos si usaba la violencia para lograr sus fines? La respuesta no era sencilla, pero la determinación de proteger a su familia y a su pueblo era más fuerte que cualquier duda moral. Ricardo se convirtió en un depredador. La humillación lo había transformado, y ahora el cazador sería cazado. El CJNG había cometido un error fatal. Habían despertado al maestro. Ricardo había completado su análisis. El grupo del CJNG en San Judas no era una unidad de élite, sino más bien una colección de matones locales con armas grandes y una actitud aún más grande. Estimó que eran unos 20 hombres, liderados por el Toro, quien parecía tener un par de lugartenientes clave. Sus armas consistían principalmente en fusiles de asalto de baja calidad y pistolas. Nada sofisticado. Sus tácticas eran brutales pero predecibles. Intimidación, fuerza bruta y la creencia de que nadie se atrevería a oponérseles. Esa era su mayor debilidad, la arrogancia. Creían que el miedo era suficiente para mantener a todos a raya. Ricardo sabía que el miedo también podía volverse en su contra. Su estrategia no sería la confrontación directa. Eso sería un suicidio y solo les daría la excusa para desatar más violencia sobre el pueblo. Ricardo operaría en las sombras, como un fantasma. Su objetivo era desmantelar su estructura pieza por pieza, sin que supieran quién o qué los estaba atacando. Quería sembrar la paranoia, hacer que se volvieran unos contra otros, que dudaran de su propia sombra. La desorientación sería su arma principal, el sigilo su armadura y la sorpresa su ataque. Haría que el CJNG sintiera el mismo tipo de impotencia que él había sentido, pero multiplicada. El primer golpe fue calculado, silencioso y preciso. Ricardo había observado un convoy de 2 camionetas que el Toro usaba para transportar drogas y dinero a un punto de entrega en la carretera principal, a unos kilómetros del pueblo. El convoy salía todas las noches a la misma hora, con 2 hombres por camioneta confiados y ruidosos. Ricardo preparó una emboscada sencilla pero efectiva. En una curva cerrada de la carretera, donde la visibilidad era limitada, colocó una serie de trampas para neumáticos hechas con clavos afilados, camufladas con ramas y tierra. Se aseguró de que los clavos perforaran los neumáticos sin causar un accidente grave, solo una inmovilización. Esperó en la oscuridad, su respiración lenta y controlada. Cuando las luces de las camionetas aparecieron, sintió una punzada de adrenalina, pero su mente se mantuvo fría. Las camionetas pasaron sobre los clavos. Se escuchó el silbido del aire escapando de los neumáticos y luego el sonido metálico de las llantas golpeando el asfalto. Los vehículos se detuvieron bruscamente. Los hombres bajaron maldiciendo, intentando entender qué había pasado. Fue entonces cuando Ricardo actuó. No buscaba un enfrentamiento armado. Desde la oscuridad, lanzó una granada de humo que había conseguido. El humo denso y picante envolvió a los hombres, desorientándolos. Mientras tosían y se frotaban los ojos, Ricardo se movió como una sombra. No los hirió,
Solo abrió las puertas de las camionetas, tomó los paquetes de drogas y una bolsa de dinero que encontró debajo del asiento del conductor, y desapareció tan rápido como había llegado. Dejó una pequeña nota, escrita con carbón en un trozo de cartón. Esto es solo el comienzo. La confusión y el nerviosismo se apoderaron del campamento del CJNG cuando los hombres regresaron, sucios, tosiendo y con las manos vacías. El toro estaba furioso. No entendía cómo un simple taxista había podido hacerles esto. Creía que era un grupo rival intentando hacerse con su territorio. Ordenó una búsqueda exhaustiva, interrogatorios violentos en el pueblo y aumentó las patrullas. La tensión en San Judas se disparó. Los habitantes sabían que algo estaba pasando, pero no entendían qué. Los hombres del CJNG estaban más agresivos que nunca, golpeando a cualquiera que mirara mal, buscando respuestas que nadie tenía. Esto solo reforzó la determinación de Ricardo. Sabía que estaba arriesgando a su pueblo, pero no veía otra manera. Los métodos de Ricardo, su precisión y eficiencia, comenzaron a ser notados por los criminales. No era un ataque al azar. Quienquiera que fuera, sabía lo que hacía. Los ataques continuaron. Un día, las antenas de comunicación que usaban en una de sus guaridas fueron cortadas con una precisión quirúrgica, dejando un mensaje similar. Otro día, un pequeño almacén donde guardaban gasolina para sus vehículos apareció con los tanques vacíos y los motores de las camionetas saboteados. Los hombres del CJNG estaban cada vez más frustrados. Empezaron a discutir entre ellos, a acusarse mutuamente de negligencia o traición. Algunos de los sicarios más antiguos, aquellos que habían pasado por diferentes grupos criminales y que quizás habían tenido alguna formación militar en el pasado, empezaron a reconocer ciertos patrones. La forma en que se realizaban los sabotajes, la economía de movimientos, la ausencia de ruido, la eficiencia brutal. Había algo familiar en la forma en que el fantasma operaba. Uno de ellos, un hombre llamado El Cuervo, un tipo astuto que había sido entrenado en un campo militar clandestino hacía años, empezó a atar cabos. Recordaba a un instructor con una mirada fría y una habilidad inigualable para enseñar. Un instructor que se había retirado de esa vida para buscar la paz. La idea era descabellada, pero no podía sacársela de la cabeza. ¿Podría ser su antiguo maestro? El hombre que les había enseñado a ser depredadores, ahora se había convertido en uno. Una semilla de duda y temor se sembró entre ellos. La posibilidad de que su antiguo mentor estuviera detrás de todo era aterradora. Significaba que no estaban enfrentando a un enemigo común, sino a alguien que conocía sus debilidades, alguien que había moldeado a muchos como ellos. El juego había cambiado, y el cazador se había convertido en la presa. La humillación de Ricardo había despertado algo mucho más peligroso de lo que el toro y sus hombres jamás hubieran podido imaginar. Ricardo no solo atacaba físicamente, también usaba la mente. Dejó mensajes crípticos, no escritos, sino entendidos por la forma en que hacía las cosas. Por ejemplo, en una ocasión, un cargamento de armas que esperaban fue interceptado. No hubo enfrentamiento, ni disparos. Simplemente, las armas desaparecieron del camión mientras estaba estacionado en un punto ciego, un lugar que solo alguien con un conocimiento íntimo de las rutas de vigilancia podría haber conocido. En su lugar, encontraron una pequeña figura de barro, una especie de tótem prehispánico que Ricardo había aprendido a tallar en su juventud, antes de entrar al ejército. Para los hombres del CJNG era una burla. Para Ricardo era un recordatorio silencioso de que estaba allí, observando. Los rumores empezaron a correr como pólvora. No eran rumores sobre un grupo rival, sino sobre algo más etéreo, más inquietante. Se decía que el pueblo estaba embrujado, que había un espíritu vengador, una sombra que se movía por la noche y deshacía el trabajo del cártel. Los hombres del CJNG, la mayoría de ellos supersticiosos y poco educados, comenzaron a sentir miedo. Las guardias nocturnas se volvieron más tensas. Los hombres saltaban ante cualquier ruido. Ricardo alimentaba estos rumores con pequeños actos. Por ejemplo, dejaba las puertas de los vehículos abiertas o movía objetos del lugar en sus escondites, solo para que los encontraran al día siguiente, creando una sensación de que no estaban solos, de que alguien podía entrar y salir a voluntad sin ser detectado. El objetivo era minar la moral, hacer que se sintieran vulnerables, que dudaran de su propia seguridad. El impacto económico fue brutal. Ricardo interrumpió las cadenas de suministro una y otra vez. Un día, un envío de precursores químicos, esencial para la producción de drogas, se perdió. Otro día,
un punto de cobro de extorsiones en un pueblo cercano fue desmantelado de forma misteriosa. El dinero, que debía llegar al toro, simplemente desaparecía. No era robado, al menos no de la forma tradicional. Ricardo lo desviaba, lo hacía desaparecer, lo donaba a orfanatos o a familias necesitadas de forma anónima, dejando al cártel sin recursos. Estas pérdidas generaron una frustración enorme en la cúpula del cártel. El toro no entendía cómo un enemigo invisible podía ser tan efectivo. Sus ingresos disminuían rápidamente y el respeto de los capos superiores empezaba a flaquear. El COTNG intensificó su búsqueda, desplegaron más hombres, trajeron refuerzos de otras plazas, reforzaron la seguridad en todos sus puntos clave. Pero Ricardo siempre estaba un paso por delante. Su conocimiento del terreno, su disciplina militar y su capacidad para pensar como un fantasma le daban una ventaja inigualable. Los hombres del cártel se movían en convoyes ruidosos con armas pesadas y poca discreción. Ricardo se movía solo, en silencio, usando la noche y el conocimiento del monte a su favor. La paranoia creció dentro de las filas del CJNG. Nadie confiaba en nadie. Las acusaciones de traición eran constantes y el miedo a la sombra que los acechaba era palpable. Mientras tanto, algunos de los sicarios más experimentados, aquellos que habían sido entrenados por Ricardo en el pasado, empezaron a atar cabos. El Cuervo, en particular, observaba los patrones, la forma en que los ataques eran precisos sin dejar rastro, la manera en que se explotaban las debilidades logísticas con una eficiencia casi perfecta. Recordaba las lecciones de su maestro. La guerra no se gana con la fuerza bruta, sino con la inteligencia y la sorpresa. Ricardo siempre decía eso. Recordaba cómo su maestro les enseñaba a moverse sin ser vistos, a desaparecer en la oscuridad, a usar el entorno a su favor. Recordaba las técnicas de infiltración, la importancia de la información. El Cuervo recordó una vez que Ricardo les había enseñado a desarmar y rearmar un arma en total oscuridad solo con el tacto. Los sabotajes que estaban ocurriendo tenían esa misma firma, acciones limpias, sin testigos, ejecutadas con una maestría que solo un puñado de hombres en el país poseía. El miedo y el respeto se mezclaron con la incredulidad. La idea de que su antiguo mentor, el hombre que les había enseñado a ser las máquinas de matar que eran, pudiera ser el fantasma que los estaba desmantelando, era perturbadora. Significaba que estaban enfrentando a alguien que conocía cada uno de sus trucos, cada una de sus debilidades, porque él mismo se las había enseñado. La posibilidad de que Ricardo, el taxista humillado, fuera su depredador, era una idea que les helaba la sangre. En el pueblo, aunque temerosos, los habitantes comenzaron a notar la disminución de la presencia del CJNG. Las patrullas eran menos frecuentes. Los hombres del cártel parecían más nerviosos y menos seguros. Algunos empezaron a susurrar sobre un ángel guardián que estaba limpiando el pueblo o una justicia divina que estaba actuando en su favor. No sabían la verdad. No sabían que era un hombre, un taxista, quien estaba arriesgando su vida por ellos. Pero la pequeña chispa de esperanza que se había encendido en los corazones de la gente, una chispa que el CJNG había intentado apagar con miedo y violencia, empezaba a crecer. La gente empezaba a mirar hacia el futuro con un poco menos de temor, un poco más de fe. Los niños jugaban en las calles un poco más tarde. Las tiendas se atrevían a abrir un poco más sus puertas. Era un cambio pequeño, pero significativo. Ricardo, desde las sombras, observaba con una mezcla de satisfacción y un profundo cansancio. Sabía que la parte más difícil aún estaba por venir. El Cuervo ya no tenía dudas. Las señales eran demasiado claras, demasiado precisas. Había sido entrenado por Ricardo, y ahora cada movimiento del fantasma, cada golpe quirúrgico, cada sabotaje le recordaba las lecciones de su maestro. La confirmación, sin embargo, llegó de la manera más brutal. Un pequeño campamento de vigilancia en las afueras, un puesto que Ricardo mismo había ayudado a establecer años atrás, fue desmantelado en una noche. No hubo disparos, no hubo gritos, solo el silencio de la noche y por la mañana los cuerpos de los vigías. Pero no eran cuerpos masacrados al azar. Cada uno tenía una herida limpia, precisa, en puntos vitales. La firma de Ricardo. Los líderes del CJNG, desesperados por detener la hemorragia, finalmente tomaron la decisión que Ricardo había anticipado. Convocarían a sus mejores hombres, a los más letales, aquellos que habían pasado por el riguroso entrenamiento del viejo.
Sabían que solo ellos podrían enfrentar al fantasma. Solo ellos conocían las tácticas, las estrategias, la mentalidad de su antiguo mentor. Era un duelo inevitable, un choque de voluntades y habilidades donde el alumno debía superar al maestro o viceversa, en una danza macabra de supervivencia. Ricardo, por su parte, sabía que este momento llegaría. Había preparado el terreno meticulosamente. Cada ataque, cada movimiento, había sido una pieza en un tablero de ajedrez gigante, diseñado para forzar a sus antiguos alumnos a salir de sus escondites. No quería una confrontación directa, no deseaba derramar más sangre de la necesaria, pero entendía que para liberar al pueblo debía neutralizar la amenaza más grande, aquellos a quienes él mismo había convertido en armas. Las trampas y contratrampas comenzaron a tejerse en el paisaje. Ricardo conocía cada sendero, cada árbol, cada hueco en la tierra. Había caminado por esos mismos senderos con sus jóvenes reclutas, enseñándoles a leer el terreno, a usarlo como aliado. Ahora, ese conocimiento se volvía doblemente letal. Los sicarios liderados por el Cuervo también usaban las enseñanzas de Ricardo. Sabían cómo detectar una trampa, cómo flanquear una posición, cómo moverse sin dejar rastro. Era un juego del gato y el ratón en un nivel completamente diferente, donde ambos jugadores conocían las reglas y las estrategias del otro. Ricardo recordaba las clases, cerraba los ojos y veía los rostros jóvenes y hambrientos de conocimiento de aquellos hombres. Les había enseñado a ser eficientes, a ser mortales, a proteger a los suyos. Les había inculcado un código de honor que en algún punto del camino se había perdido. La tristeza y el arrepentimiento eran un peso constante en su pecho. Había moldeado a estos hombres, les había dado las herramientas para la destrucción, y ahora esas herramientas se usaban para oprimir a su propio pueblo. La ambigüedad moral de tener que enfrentar a aquellos a quienes una vez moldeó era una carga casi insoportable. La batalla clandestina no fue un enfrentamiento abierto y ruidoso, fue un duelo de sombras, de sigilo y de precisión que se desarrolló en la oscuridad de la noche, en las afueras del pueblo. Ricardo se movía como un espectro. Su experiencia y su conocimiento de las debilidades de sus alumnos eran sus armas más potentes. El Cuervo y sus hombres, por su parte, eran astutos y mortales, pero les faltaba la sabiduría y la paciencia del maestro. Ricardo usó el terreno a su favor. Conocía los puntos ciegos, los lugares donde el viento ocultaba el sonido, los senderos menos transitados. Los sicarios, confiados en su entrenamiento, cayeron en emboscadas silenciosas. No hubo disparos de ráfaga, solo el sonido amortiguado de un cuchillo al encontrar su objetivo, el crujido de una rama bajo un pie mal colocado, el susurro de una confrontación cuerpo a cuerpo que terminaba tan rápido como empezaba. Ricardo no buscaba matar, sino neutralizar. Utilizaba técnicas de desarme, de inmovilización, dejando a sus antiguos alumnos aturdidos, desorientados, pero vivos. El Cuervo fue el último en caer. Lo encontró en un claro, esperando, sabiendo que Ricardo iría por él. La confrontación fue personal, sin armas de fuego al principio. Un combate cuerpo a cuerpo brutal, donde cada movimiento era un recuerdo de una lección pasada. El Cuervo era ágil, fuerte, pero Ricardo tenía la experiencia, la calma y el conocimiento de cada uno de sus puntos débiles. Finalmente, con un movimiento rápido y preciso, Ricardo lo desarmó y lo inmovilizó contra el suelo. La victoria fue amarga. Ricardo miró al Cuervo, a los ojos de aquel joven que una vez había sido su alumno más prometedor. No había odio en su mirada, solo tristeza. Había logrado neutralizar a los sicarios, pero la victoria no era dulce. El dolor de haber tenido que enfrentar y posiblemente herir a quienes una vez consideró sus hijos militares era un peso inmenso. La confirmación de que su pasado lo seguía persiguiendo, que las semillas que había plantado habían crecido en formas inesperadas y peligrosas, era una verdad dolorosa. Dejó a El Cuervo y a los otros sicarios atados, inmovilizados, para que las autoridades los encontraran. No buscaba reconocimiento, solo la paz para su pueblo. Se alejó en la oscuridad, dejando atrás el campo de batalla silencioso, con el corazón pesado pero la conciencia tranquila. Había cumplido su parte. El duelo de mentores y discípulos había terminado y el maestro había prevalecido, aunque el precio pagado fuera el de una profunda cicatriz en su alma. Sabía que esta no era la victoria final, pero era un paso crucial en el largo camino hacia la libertad. El control del CJNG en el pueblo había sido seriamente golpeado, y la esperanza,
que había sido solo una chispa, ahora comenzaba a arder con más fuerza en los corazones de la gente. Con la élite del CJNG diezmada y desmoralizada, el control del cártel en el pueblo comenzó a desmoronarse rápidamente. La neutralización de El Cuervo y sus hombres, los sicarios más letales y leales, creó un vacío de poder y una ola de desconfianza que se extendió por todas sus filas. Ya no había una cabeza fuerte que mantuviera la cohesión. Las deserciones internas se volvieron comunes. Muchos de los miembros menos comprometidos, o los que solo estaban por miedo, simplemente desaparecieron en la noche, buscando refugio en otros lugares o intentando volver a sus vidas anteriores. Las luchas de poder surgieron entre los mandos medios restantes, cada uno intentando tomar el control de lo que quedaba, pero sin la astucia ni la autoridad de los que Ricardo había neutralizado. Era la anarquía dentro de sus propias filas, un caos que Ricardo había anticipado y que ahora aprovechaba. Ricardo no perdió el tiempo. Este era el momento de dar los golpes finales, de desmantelar la estructura del cártel desde sus cimientos. Utilizó toda la información que había recopilado durante su fase de reconocimiento y durante los enfrentamientos. Sabía dónde guardaban sus armas, dónde procesaban sus drogas, quiénes eran sus contactos corruptos en la policía local y en la administración. Su objetivo no era solo expulsarlos, sino asegurarse de que no pudieran regresar fácilmente. Con un sigilo casi sobrenatural, Ricardo comenzó a filtrar información. No lo hizo directamente, sino de una manera que pareciera accidental, como si los datos simplemente aparecieran. Envió sobres anónimos a periódicos de la capital con fotos y documentos que detallaban las operaciones del CJNG en el pueblo y sus alrededores. Dejó pistas que llevaban a las autoridades a escondites de drogas y arsenales de armas, siempre asegurándose de que su propia participación fuera indetectable. Su método era sutil pero efectivo: sembrar la verdad en los lugares correctos y dejar que el sistema hiciera el resto. No quería ser el héroe, quería que la justicia prevaleciera. Las autoridades, ante la evidencia irrefutable y la creciente presión pública generada por las noticias, finalmente se vieron obligadas a actuar. Ya no podían ignorar la situación. Redadas masivas se llevaron a cabo en el pueblo y sus alrededores. Se realizaron arrestos de docenas de miembros del CJNG, desde los más humildes hasta algunos de los líderes que intentaban tomar el control. Los principales puntos de operación del cártel fueron desmantelados: laboratorios clandestinos, bodegas de almacenamiento, centros de distribución. La policía y, en algunos casos, el ejército tomaron el control de las carreteras y los puntos estratégicos que antes estaban bajo el dominio del cártel. El pueblo comenzó a sentir un alivio palpable. Las patrullas armadas del CJNG desaparecieron de las calles. Los toques de queda autoimpuestos terminaron. Los niños volvieron a jugar fuera de sus casas sin el constante temor. Sin embargo, este alivio venía mezclado con una cautela profunda. La gente sabía que el crimen organizado era como una plaga, que podía regresar si no se mantenían vigilantes. La herida era profunda y tardaría en sanar. Ricardo, el héroe anónimo, permaneció en las sombras, fiel a su naturaleza. No buscó el reconocimiento ni desfiló por las calles para ser aplaudido. Su identidad como el fantasma seguía siendo un misterio para la gran mayoría de la gente del pueblo. Solo Elena, su esposa, y quizás un puñado de personas muy cercanas a él sospechaban la verdad de su sacrificio y de las batallas que había librado en la oscuridad. Él había hecho lo que tenía que hacer, y eso era suficiente. El legado de su resistencia fue más allá de la simple expulsión del cártel. El pueblo, aunque todavía temeroso, había visto que era posible resistir. La historia de un héroe silencioso comenzó a circular, adaptándose y embelleciéndose con cada boca que la contaba, transformándose en una leyenda local. Se hablaba de un hombre misterioso que había defendido el pueblo de los malhechores, un ángel guardián que había aparecido en el momento más oscuro. Esta leyenda, aunque distorsionada, inspiró esperanza. El recuerdo de la humillación pública de Ricardo, que antes era una marca de vergüenza para el pueblo, se transformó en un símbolo de la resistencia. Se convirtió en la chispa que encendió la llama de la dignidad y la valentía en los corazones de la gente. Demostró que, incluso frente a la opresión más brutal, la esperanza y la resistencia podían florecer. Ricardo había devuelto al pueblo no solo la paz, sino también su orgullo. La gente había aprendido que el miedo podía ser superado y que la unión hacía la fuerza incluso contra los más temibles adversarios. La sombra del CJNG
se había disipado, al menos por ahora, y una nueva aurora de esperanza comenzaba a asomar sobre el horizonte del pueblo, un amanecer que Ricardo había forjado con su propia mano y su voluntad inquebrantable. El pueblo, respirando un alivio que no sentía en mucho tiempo, comenzó a reconstruir su vida. La nueva normalidad se asentó lentamente, como el polvo después de una tormenta de arena. Las cicatrices del terror del CJNG permanecían, invisibles pero profundas, grabadas en el alma colectiva. La vida cotidiana se reanudó, pero ya no era la misma. Ahora, cada risa en la plaza, cada niño jugando en la calle, venía con una conciencia más profunda de la fragilidad de la paz. La gente había aprendido una lección amarga sobre la oscuridad que acechaba, pero también sobre la luz que podía surgir de la resistencia. La comunidad se unió más, como si el miedo los hubiera forjado en un solo cuerpo. Ahora, estaban más dispuestos a protegerse unos a otros, a alzar la voz contra la injusticia, a no permitir que la sombra volviera a cubrir su hogar. Ricardo, el hombre detrás de la leyenda, regresó a su vida como taxista. Su viejo sedán, reparado y limpio, volvió a recorrer las calles, llevando y trayendo pasajeros. Pero él era un hombre diferente. La humillación había sido vengada, sí, pero el costo emocional fue inmenso. Las noches de insomnio, los recuerdos de los enfrentamientos, el peso de las decisiones tomadas en la oscuridad, todo eso lo acompañaba. Su mirada, antes cansada, ahora tenía una profundidad que solo la experiencia extrema puede otorgar. Elena, su esposa, fue su ancla en esta nueva realidad. Ella lo entendía sin palabras, le ofrecía el consuelo silencioso que él necesitaba. Su relación se fortaleció, cimentada en la adversidad y en el conocimiento mutuo de lo que habían soportado. Ricardo le había prometido no volver a usar sus habilidades, a enterrar de nuevo al fantasma, pero ambos sabían que esas habilidades no desaparecían. Estaban allí, latentes, una parte ineludible de quién era él ahora, listas para emerger si la oscuridad volvía a amenazar lo que amaba. Las consecuencias de sus acciones se extendieron más allá de las fronteras de su pueblo. El CJNG podía haber sido expulsado de ese rincón, sus líderes locales neutralizados, pero la amenaza del crimen organizado persistía en otras partes de México. La historia de Ricardo era un microcosmos, un pequeño capítulo en la lucha más grande y sangrienta del país contra los cárteles. Era una reflexión cruda sobre si la violencia, por más justificada que pareciera, era la única respuesta a la violencia. Ricardo no tenía una respuesta fácil a esa pregunta, solo la certeza de que, en su caso, había sido la única opción para proteger a su familia y a su gente. Ricardo vivía con el peso de sus acciones, un héroe en la sombra, cargando el secreto de sus batallas. La gente del pueblo lo miraba con un respeto renovado, aunque la mayoría no sabía la magnitud real de lo que había hecho. Para ellos, era simplemente Ricardo, el taxista que había soportado una terrible humillación y que, de alguna manera misteriosa, había contribuido a la paz. Su taxi, que una vez fue un símbolo de su humillación, ahora era un recordatorio silencioso de su valentía y sacrificio. Cada vez que lo veían pasar, una chispa de orgullo y esperanza se encendía en sus corazones. La historia de Ricardo es un recordatorio de que, a veces, los héroes más grandes son aquellos que operan en silencio, lejos de los reflectores, cargando el peso de sus decisiones sin buscar la gloria. Es una reflexión sobre la justicia, la venganza y el precio de la paz en un mundo dominado por la violencia. Nos enseña que la resistencia puede tomar muchas formas y que la dignidad humana, una vez pisoteada, puede levantarse con una fuerza insospechada. Es una nota de esperanza para aquellos que viven bajo la sombra del crimen, pero también una advertencia sobre la lucha continua. La paz es un estado frágil que debe ser defendido constantemente y a veces esa defensa recae en manos inesperadas, en personas comunes que deciden que ya es suficiente. Ricardo, el taxista, se convirtió en ese defensor y su historia perdurará como un eco de valentía en los corazones de su pueblo. La oscuridad nunca se elimina por completo, pero la luz, aunque sea pequeña, puede mantenerla a raya. Y Ricardo, con su taxi y su pasado oculto, era esa luz.